Tenemos en este momento en el set a Olga Izquierdo. Ella es directora del movimiento Que No Nos Callen. Olguita Izquierdo es cristiana, es amiga de la casa y yo la he querido invitar por un par de cosas. Primero, ella saltó a la palestra, se hizo conocida, bueno, ya era conocida entre nosotros, pero se hizo masivamente conocida hace algunos meses porque protagonizó un intríngulis en redes sociales en relación a estos baños trans en el aeropuerto Jorge Chávez. Ella de pronto estuvo en el aeropuerto, se dio cuenta, bueno, al congresista Anderson no le gusta que digan baños trans, pero bueno, baños con acceso para tres géneros, como la gente lo prefiere, etcétera. Había una posibilidad ahí para que un hombre vestido de mujer pueda entrar a un baño. Eso no le pareció bien a Olga, lo denunció por redes, fue víctima de serias críticas, pero también de varios apoyos. ¿Y por qué? Porque hay la posibilidad ya real, después de alguna ley que ha impulsado el congresista Alejandro Muñante, para que esto deje de ser así legalmente, es decir, no solamente en el aeropuerto, Olga, sino en centros comerciales, en cines, etcétera. Los baños ahora van a ser hombre y mujer. Así es, y eso es lo que debo... Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Y comentaba sobre este proyecto de ley que ha presentado el congresista, que me parece una excelente iniciativa, no solamente porque protege la indemnidad sexual de los niños y los espacios exclusivos de las mujeres, que es algo que, bueno, a mí me sucedió, ustedes han seguido de cerca mi caso cuando protesté contra los baños inclusivos, y creo que por ley corresponde que existan baños diferenciados por sexo. Esta distinción no la hacemos nosotros, sino lo hace la ley y es algo que se debe cumplir. Y también me parece importante esta iniciativa porque va a proteger a los ciudadanos que se oponen a la ideología de género de no ser perseguidos como lo fui yo. Entonces creo que toda iniciativa... Te cayó un apanado, Olga. Claro. Callejón oscuro. Claro, fue un año de persecución penal debido a esta protesta que yo emprendí contra los denominados baños inclusivos, y creo que estas iniciativas que protegen la libertad de los ciudadanos y que además protegen nuestra libertad de expresión y destierran, tienen el propósito de prácticamente pulverizar la ideología de género, pues debe ser apoyada por los ciudadanos, especialmente por los cristianos, que tenemos esa responsabilidad moral. Ahora, la iniciativa de Alejandro Muñante, perdón, tiene que ver también con la ahora posibilidad de denuncia contra una persona que haga manifestaciones obscenas, es el término que usa la ley, en la vía pública. Yo entiendo que si hay un grupo de, no sé, pues, cristianos que salen a marchar y se empiezan a, no sé, a hacer cosas obscenas, ya sea, digo cristianos para que no se entienda que estoy solamente apuntando a un tipo de comunidad. Cristianos, homosexuales, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, quienes sean, si hacen manifestaciones obscenas en la vía pública, en una marcha, en lo que sea, también van a ser pasibles de una denuncia. Así es, eso me parece excelente, hay que cuidar la integridad y el desarrollo de los niños. Y de hecho, esta indemnidad sexual que tienen los niños es muy importante protegerla, porque los ideólogos del género suelen decir que ellos tienen derecho a tener relaciones sexuales, que ellos tienen la libertad de autodeterminarse sexualmente, cuando en realidad no es así. Por eso es que los niños son indemnes sexuales, es decir, son intocables sexuales. Están bajo el cuidado de sus padres, y cuando ya tomen o lleguen, mejor dicho, a una edad madura, puedan tomar decisiones en su sexualidad, pero ahora no. Y mientras no estén en esa condición, hay que proteger y cuidar su integridad. Perdón, Olga, ¿en qué extremo de alguna ley dice que ellos son indemnes sexuales? Eso está en el Código Penal. ¿Qué la significa indemnidad sexual? Que intocable. Sexualmente no los puedes tocar. Ningún adulto... O sea, ¿no les puedes hablar también? No, ningún adulto puede intentar tener relaciones sexuales con un menor. ¿Y hablarles de temas sexuales? Tampoco, porque eso le corresponde a los padres, en todo caso, en el tiempo que ellos consideren pertinente tocar esos temas. Ahora, es por eso que, por ejemplo, los cristianos, los conservadores, en realidad, están en contra de la educación sexual integral, porque en esa educación sexual integral introducen links pornográficos, y eso lógicamente tiene el objetivo de hipersexualizar a los menores. Estás diciendo una cosa muy interesante. Hace un instante, no significa que hablo de alguien cuando no está, porque se lo he dicho claramente al señor Carlos Anderson cuando ha estado acá, antes de tu entrevista, un pequeño debate que se hizo por el tema de la nomenclatura, de llamar a las cosas por ciertos nombres. Él considera que poner etiquetas es hiriente, es agresivo, etcétera. A mí me parece una postura tibia de parte a ver, lo que pasa es que cuando tú dices
educación sexual inclusiva. Eso también es una etiqueta. O sea, estás Es que poniéndolo en un concepto que nosotros consideramos que es errado, que hay que decirlo de otra manera. hay que llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, no hay que llamar, escuché la entrevista que habías tenido con el congresista Anderson, ¿no? No llamemos así a los baños, bueno, son los baños con identidad de género, el mismo aeropuerto lo dice, son políticas que ellos denominan inclusivas, que permite que hombres que se identifican como mujer ingresen a los baños. Eso lo dice el mismo aeropuerto y lo pueden ver en la conversación que yo publiqué con el personal del aeropuerto. Entonces, esto, por supuesto, atenta contra los espacios exclusivos de las mujeres y esto no es discurso de odio como algunos dicen. Esto es decir la verdad. ¿Por qué? Ya hemos visto en otros países cómo ha avanzado tanto esta ideología que ha permitido que hombres ingresen a los baños de las mujeres, a los deportes femeninos, a los concursos de belleza. Sí. Entonces no es algo que debemos tomar, digamos, a la ligera, sino que es un tema muy importante porque afecta a nuestra sociedad. Sería genial, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, de deportes, de hombres y mujeres, escuchar en algún momento al presidente Donald Trump peleándose con la gobernadora del Maine, ¿no? Fue A ver, la producción lo va a encontrar ahorita y lo ponemos en un instante. Excelente. Por favor, sigue elaborando, Olga. Entonces, y justo hablando del presidente Donald Trump, pues gracias a su administración es que se ha prohibido en los Estados Unidos que hombres que se autoperciben mujeres participen en los deportes femeninos, porque existen diferencias biológicas naturales que los ideólogos del género también niegan entre hombres y mujeres, que son así, son innatas. Los hombres tienen más fuerza física, los hombres de repente tienen algunos órganos de mayor tamaño que el de la mujer, entonces para que haya igualdad de músculos, condiciones. ¿no? Hablamos de estructura ósea, exacto, qué sé yo. Por la testosterona, entonces para que haya igualdad de condiciones en una competencia deportiva, pues por eso se separan los deportes por sexo, ¿verdad? Olga, hablando de eso, a ver, en breve vamos a hablar de Donald Trump y yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Así es como debe. Claro. Y ese video, perdóname, paréntesis, Sí. se lo he mandado a todos mis amigos que quieren ser candidatos a la presidencia. Excelente, Tengo varios, ¿eh? excelente. Y a todos se los he mandado con el título, así es como un presidente tiene que hablarle a esta gente. Porque creo que está bien como Donald Trump le habló a esta señora que quería mantener a hombres propinándole madrizas, como dicen golpes, los mexicanos, a una chica en un ring de box, diciendo que son mujeres. En fin, vamos a ir con eso en un tema. Olga, en el Perú, el colectivo trans ha exigido al Estado peruano la promulgación de una ley que garantice el acceso seguro y gratuito, como se dice, como lo dicen, a cirugías de reasignación de sexo. Mal término también, porque no estoy de acuerdo. No le estás reasignando el sexo. Ellos van a seguir con el mismo, solamente que le estás cortando una parte sana de su cuerpo para hacer la mascarada y el maquillaje que se parece al órgano sexual inverso, digamos. Ellos dicen que no tienen servicios médicos especializados, que los obligan a usar métodos peligrosos, que les están metiendo biopolímeros, que quieren modificar sus cuerpos, pero todo lo que le están poniendo es aceite de avión y todo lo demás. Entonces ellos quieren que el Estado se haga cargo, que lo financie. ¿Dónde está ocurriendo esto? En la selva peruana, hoy. Wow. ¿Te parece si vemos el informe y luego lo comentamos? Por supuesto. Adelante, por favor. Puedes ponerte los audífonos. Responsable de gestión de un mecanismo de coordinación comunitaria Transformando Lima, que por obvias razones se llama Transformando Lima. Esto es un espacio que viene siendo impulsado por el Fondo Global con el Ministerio de Salud. Para trabajar temas de prevalencia sanitaria. Una exigencia más del colectivo LGTB en Perú, pues así de claro lo indica el diario La República, colocando a esta minoría hipersexualizada como víctimas que necesitan con urgencia la ayuda del Estado. ¿Pero qué exigen exactamente? Ellos quieren dejar el uso de biopolímeros, o también conocida como silicona líquida para sus cuerpos, que intentan modificar a la fuerza. Consideran que se ven obligados a esta práctica debido a la falta de una ley que garantice su tan anhelada transición segura. Según el reporte, denuncian la falta de acceso a cirugías y tratamientos médicos apropiados, por lo que los obliga a recurrir a estos productos peligrosos por razones de visibilidad, ya que la sociedad no acepta su identidad sin esos cambios físicos, por lo que responsabilizan al Estado de garantizar su transición segura para poder afirmarse como mujeres. De lo contrario, consideran una forma de discriminación. ¿No es acaso responsabilidad individual tomar decisiones con conciencia sobre los riesgos que éstas implican
en lugar de culpar al Estado por no brindarles lo que exige. Por otro lado, gran parte de la población señala que en lugar de demandar, consideran que están eligiendo un camino que no solo agrava su situación, sino que pone en evidencia la falta de reflexión y responsabilidad sobre las consecuencias de sus propias elecciones. A mí la transexualidad personalmente, de verdad, de corazón os lo digo, me ha destrozado la vida. Me ha destrozado la vida como persona, como homosexual que soy. Mis problemas de salud graves son crónicos y tengo que lidiar con eso cada día. ¿No será que al insistir una exigencia sin fundamentos sólidos están perdiendo de vista lo que realmente importa? La protección de su bienestar físico y psicológico. En un país que enfrenta serios problemas con hospitales colapsados y una alta demanda de atención médica urgente, no es momento de reflexionar sobre la forma en la que estas demandas pueden estar alejándose de los principios fundamentales de la salud pública y responsabilidad personal. Estamos con Olga Izquierdo, directora del movimiento Que No Nos Callen. Lo primero que yo quiero decir es que, y esto es una opinión muy personal, ni siquiera tú, Olga, o mis hermanos o mis amigos que nos están escuchando pueden estar de acuerdo. Yo creo que ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. O sea, están en su libertad ellos de vivir y buscar su felicidad como mejor les parezca, asumiendo las consecuencias buenas y malas. Pero tienen que hacerlo con su dinero. No, yo no creo que ahorren su dinerito y que vayan, si es caro, que hagan y se metan los químicos y los fluidos de buena calidad que ellos consideren, pero con su dinero. Esa es mi opinión. Yo no sé qué piensas tú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta exigencia tiene como objetivo que todos seamos cómplices de financiar la mentira. Porque en términos estrictamente biológicos, Exacto. Las personas trans no existen. El cambio de sexo no existe. De tal manera que ahora la primera potencia del mundo, Estados Unidos, solo reconoce que existen dos sexos, hombres y mujeres. Entonces, al ver esta nota, creo que nosotros como ciudadanos cristianos, porque sé que este canal lo ve mucha gente cristiana, mucho pueblo cristiano, tenemos la responsabilidad y el deber moral de identificar, denunciar y exponer cuando se pretenda o se malverse los impuestos para financiar la mentira y el error. Porque esta ideología tiene consecuencias nefastas para los niños y los adolescentes. Les hacen creer que pueden cambiar de sexo cuando no es así. Es una gran mentira. ¿Y por qué nosotros los peruanos tenemos que financiar con nuestro dinero lo que ellos exigen cuando en el Perú tenemos necesidades más urgentes que atender y en donde el presupuesto público debe ser dirigido? ¿No? Por ejemplo, estamos con un problema serio de seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, que alcanza a más del 50% de la población peruana. Seguridad pública, ¿no? Salud, perdón, niños que no están comiendo bien, que están mal alimentados. No tienen, exacto, familias que no tienen para la canasta básica. Eso es grave, ¿eh? Esas son las necesidades urgentes que el Estado tiene como función principal atender. Ese es el fin último del Estado, es buscar el bien común y garantizar el bienestar de la comunidad, de las mayorías. Ahora, no cumplir los caprichos de un grupo minoritario. Ahora, yo veo el reportaje de Kenia Ramos y no dejo de pensar, estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero también no dejo de pensar en a ver, ¿cómo lo diré? Para que no suene agresivo, en la pesadilla que debe ser Por vivir supuesto. esta situación. O sea, finalmente son seres humanos y hay un hombre ahí que lo dice, esto me destruyó la vida. Exacto. O sea, es gente que está realmente sufriendo. A ver, hay un chico ahí que aparece con la cara desfigurada por el aceite de avión que se debe haber metido. Entonces, estamos hablando de cómo tratar. ¿El Estado tiene el rol para entrar en ese aspecto? Claro, a través de la salud mental. ¿Cómo se trataría eso? Por ejemplo, ¿Cómo lo haríamos? En el tema de la disforia de género, sabemos que es un trastorno de la identidad sexual, que ahora le dicen disforia de género, que es cuando una persona no se siente cómodo con su sexo biológico y tiene un profundo deseo de ser como el sexo opuesto. Y hay un desorden ahí en la cabeza, Hay ¿verdad? un trastorno, bueno, lo dice el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En el ítem que 5, creo. Es un diagnóstico psiquiátrico, o sea, es un problema mental. Muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia,
que se autoperciben pues ser gordas, pero en realidad están extremadamente delgadas y con serios problemas de nutrición. Bueno, la disforia de género causa lo mismo en el individuo afectado porque hace que tenga ese deseo de amputar extremidades sanas de su cuerpo. Entonces, es un problema que debe ser atendido como tal, como un problema mental. No lo digo yo, lo dicen los manuales de trastorno psiquiátrico. Entonces, así debe ser atendido, pero no como un problema físico. Porque lo que sucede es que dicen que los niños pueden autodeterminarse, por ejemplo, los adolescentes, tomar ese tipo de decisiones, y hay un estudio muy importante del doctor Kenneth que fue publicado en el 2012, después de 40 años de investigación con su equipo médico, en donde señala que esta condición de la disforia de género se suele superar cuando el niño llega a la edad adolescente o a la edad temprana, o a la edad adulta temprana. Entonces es una condición que pasa con el tiempo. Los niños, como dije, no tienen esa capacidad, están madurando, y por eso tenemos casos como el de Susana en España, no sé si lo habrás escuchado, de esta niña que cuando tuvo 15 años le dijeron que era un chico atrapado en el cuerpo de una chica. Y le dijeron, lo que tenemos que aplicarte es las denominadas terapias de conversión. ¿Y qué hicieron? Le extirparon los senos, le quitaron el útero, y cuando la niña cumplió 21 años, le reclamó a la sanidad española por haberles destruido la vida. Porque resulta que no era un chico en el cuerpo de una chica, sino que siempre fue una chica. Entonces, ese daño que se le hace a los niños es un daño totalmente irreversible. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de todo lo que esto acarrea para la integridad física y psicológica de los menores, y además también en materia familiar. Porque, por ejemplo, bajo estos derechos de que el Estado financie este tipo de tratamientos hormonales o quirúrgicos, pues, por ejemplo, los padres están perdiendo la patria potestad. Y un claro ejemplo de eso es lo que está pasando en Ontario, Canadá, que en el 2017 promulgan una ley, la Ley 89, denominada Ley de Apoyo a los Niños, a los Jóvenes y a las Familias, que permite que el gobierno saque al niño de su hogar cuando los padres se oponen a la ideología de género. Es decir, si un padre tiene un menor que tiene un problema de disforia de género o un trastorno de la identidad sexual, A los y el padre 9, 10 busca, años. por supuesto, Cuando no sabe todavía diferenciar su mano izquierda de su derecha. Exacto. Okay. Entonces, el padre busca ayudar a su hijo para que éste supere su conducta. Corre el riesgo de que le quiten a su hijo. Entonces, esta ideología también tiene nefastas consecuencias en las familias, porque se pone los sentimientos y el deseo del menor por encima de los derechos parentales. Olga, sin embargo, cada vez hay más casos, no son tantos como deberían ser, pero cada vez más aparecen transexuales u homosexuales diciendo, oye, hemos sido usados. A ver, se nos ha usado como instrumento, se ha instrumentalizado este asunto para encontrar fines políticos de un grupito de gente. Es que, Fabricio, nuestra lucha no es contra los homosexuales, las lesbianas, nuestra lucha es espiritual principalmente. Y en el campo político, la lucha es contra estos movimientos políticos que instrumentalizan justamente este sufrimiento, estos problemas que tienen estas personas para llevar a cabo sus agendas políticas. Yo también tengo muchos mensajes de homosexuales que me han escrito y me han dicho que no están de acuerdo con este tema de la ideología de género. ¿Por qué? Porque dicen? ellos, por ejemplo, piensan que va y atenta contra la seguridad de los niños, contra su desarrollo integral y todo ello. O sea, no están de acuerdo de que se hipersexualice a los niños. Consideran, por ejemplo, me acuerdo que un homosexual me dijo que eso debería ser ya cuando ellos cumplan la mayoría de edad y ya pues ellos mismos tomen esa decisión, ¿no? Pero no de esa manera, o sea, de introducirles esta ideología desde muy pequeños para de alguna forma orientarlos a tener ese tipo de conductas en su sexualidad. Al final, entonces, para pasar al tema de Trump en un instante, ¿cómo solucionaríamos este pedido de este colectivo trans que le está exigiendo al Estado peruano financiamiento para sus cirugías de transición, sus tratamientos de lo que ellos llaman transición de sexo? Bueno, el Estado, en primer lugar, no debería financiar los caprichos de un grupo minoritario que no corresponde al fin último del Estado, que es buscar el bien mayoritario. Pero señorita, usted no se sí pone a pensar en nosotros que nos estamos malogrando el cuerpo, Lo que sí se debería hacer es atender estos casos como parte de la salud pública, la salud mental. Correcto. ¿No? Es decir, atender a estas personas que tienen estos trastornos de identidad y por poder darles con los profesionales que corresponden, ¿no?
psicólogos, psiquiatras, a atender esos problemas que ellos tienen, eso sí, ¿no? Porque ellos necesitan esa ayuda, ese apoyo, pero no darles el dinero para que realicen ese tipo de cosas, porque finalmente, como hemos dicho, en términos biológicos y científicos, nunca se van a cambiar el sexo por más que Además se que operen. es un tema privado, a ver, que Por lo tienen que supuesto. solucionar los privados, ¿no? El Exacto. Estado no tiene por qué meterse en esas cosas. Sí, además preguntemos a los peruanos, pues si están de acuerdo de que su dinero se utilice de esa manera. Yo creo que no, porque existen necesidades más urgentes, como he dicho, ¿no? Prioritarias. A ver, tenemos las imágenes de hace 3 días, creo que fue, 4 días, 2 días, ¿verdad? Hace un par de días, Olga Izquierdo está con nosotros, vamos a comentarlo en breve. El presidente Donald Trump en una reunión con gobernadores de Estados Unidos, tuvo una especie de altercado con la gobernadora del estado de Maine, un estado que ampliamente conocido por ser demócrata, es decir, no necesariamente conservador, aunque tuvieron una votación interesante a favor de Trump. Y Trump le dice algo así como, nos veremos en los tribunales a la señora. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él pregunta, Olga, no tenemos... ¿Podemos poner el video y yo lo voy leyendo, por favor? Pongamos el video, por favor, para... Yo sé que no está traducido, así que para la radio lo voy a ir leyendo para que la gente pueda saber de qué hablamos. Porfa. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Va. A ver, entiendo que el estado de Maine se niega a cumplir el tema de los deportes. ¿Está por aquí la gobernadora? No vas a cumplir con el decreto de hacer que los hombres compitan con hombres, etcétera. Y ella dice, no, son leyes estatales, pero nosotros somos la ley estatal, dice. Será mejor que lo hagas, dice Trump, porque no obtendrás ningún fondo federal si no lo haces. Y por cierto, tu población, aunque es algo liberal, obtuvimos buenos resultados ahí. Tu población no quiere que hombres jueguen en deportes femeninos. Así que será mejor que cumplas, porque de lo contrario no obtendrás ninguna financiación federal. Y ella le dice, lo veremos en los tribunales. Ok, nos veremos en los tribunales. Será muy fácil, le dice él. Y disfruta tu vida después de ser gobernadora porque no te volverán a elegir para ningún cargo político. Ya, se le critica a Trump un poco lo matón que parece en algunos casos. Pero en este caso yo creo que está bien. Así es como se debe tratar. Bueno, no sé, es mi opinión. ¿Tú qué piensas? Yo también opino igual. Creo que con esa firmeza un presidente debe proteger los derechos de las mujeres, sin temor. Yo creo que la población está cansada de toda esta ideología y de todas las consecuencias nefastas que ha traído para los niños, para las familias, para la sociedad, que busca uniformizar el pensamiento, que busca atacar la fe cristiana, que busca incidir en nuestras políticas públicas. Es decir, tenemos organizaciones no gubernamentales con el destape de USA que prácticamente cambian nuestras leyes, no respetan nuestra constitución. Yo creo que es el sentir de la mayoría de peruanos aquí, ¿no? No estamos de acuerdo con eso y me agrada mucho la firmeza de Donald Trump para decirlo, porque eso es lo que se necesita. No necesitamos y no queremos, en mi opinión personal como ciudadana, políticos tibios o políticos que quieran ser políticamente correctos. Lo que necesitamos son políticos que se paren firmes contra todas estas mentiras y protejan la dignidad humana, porque ese es el fin supremo del Estado. Ahora, ¿y cómo has visto las elecciones en Alemania el último fin de semana? Justo vi las noticias y me parece que es un giro del país, Alemania, a votar por políticos conservadores. Creo que, como te digo, debemos de desterrar la ideología de género no solamente en el país, sino en todo el mundo, y me parece muy bien que Alemania tenga ese tipo de políticos que realmente pues van a conservar los valores de su sociedad, van a proteger la dignidad humana, y creo que es la tendencia que se está dando ahora políticamente en todo el mundo. Perdón, Olga, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 32 años. O sea, tú vas a hacer política, espero, ¿no? Todo el mundo piensa que vas a hacer política, en un mundo diferente al que hemos vivido nosotros en nuestra juventud. Sí. Seguramente un mundo más pegado o sea, no sé si conservador, pero la aguja se va a mover un poquito más hacia el tema conservador por todo el hartazgo que esta manera de pensar caviar, woke, progresista, o como quieras llamarle, ha hecho en Estados Unidos, en Europa y también en nuestro país. ¿Cómo ves el futuro del mundo? ¿O crees que esto simplemente es un hipo, nada más? Es una especie de anomalía, de tregua. Lo que yo observo, por ejemplo, en las grandes empresas de las plataformas digitales como Facebook,
Instagram, Mark Zuckerberg, por ejemplo, ahora dice que es protector de la libertad de expresión, ¿no? Yo sinceramente creo que ese hombre debe estar preso porque vulneró la libertad de expresión de millones de personas. Se censuró especialmente la voz de doctores muy importantes durante la época de la pandemia. Entonces, hay empresas y hay estas grandes corporaciones que simplemente cambian el discurso y se acomodan a la administración actual o al gobierno actual, como está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, yo creo que esta administración está generando un impacto geopolíticamente respecto a estos temas, en la defensa de la verdad, de la dignidad humana, de los derechos de las mujeres, la igualdad ante la ley, etcétera. Entonces, yo creo que puede, así como ahora se está, digamos, teniendo este tipo de políticas a favor de la vida y en contra de la ideología de género, pues esto también podría cambiar más adelante si, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, después de Donald Trump, se elige a un presidente como Joe Biden, que ha sido el que ha financiado todas estas ideologías. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tener, digamos, una actitud vigilante y permanecer nosotros atentos a estas dinámicas de poder y a lo que están haciendo nuestras autoridades aquí en el Perú y en el mundo, porque no podemos bajar la guardia. Esto, o sea, no significa que ya ganamos la batalla y que todo va a ser normal, porque aquí en el Perú todavía tenemos leyes con políticas de género que están afectando la vida de muchos peruanos aquí. En el sistema de justicia, por ejemplo, se ha permeado la ideología de género, hay hombres perseguidos. En las Fuerzas Armadas hay oficinas. Hay hombres perseguidos. O sea, aquí en el Perú tenemos mucho que hacer, ¿no? Y gracias a Dios estamos en un país que ha liderado esta defensa contra la ideología de género. Por ejemplo, el movimiento Con mis hijos no te metas, que empezó aquí en el Perú, que ahora ya está llegando a otros países. Y ese es el objetivo que nosotros debemos tener, o sea, desterrar esta ideología. Y eso también significa pulverizar toda esa estructura que la financia. O sea, eso es a lo que nosotros debemos siempre apuntar y nuestros políticos también deben apuntar. Hablando de eso, el otro día estaba hablando con Cristian Rosas, que es el fundador de Con mis hijos no te metas. Estábamos recordándole en los tiempos de pandemia que la iglesia en Estados Unidos que no cerró, o bueno, una de la iglesia más importante de todas que nunca cerró fue la iglesia del pastor John MacArthur en California. Él no cerró, es más, él dijo, o sea, la iglesia es esencial, es esencial, incluso hubo una especie de defensa legal del pastor MacArthur ante el gobierno federal y lo ganó. Pero él me hizo recordar algo interesante, Cristian. Yo no lo tenía en la mente, no lo tenía en el radar. Esta decisión del pastor MacArthur para no cerrar su iglesia en tiempos de pandemia se origina a raíz de que él se entera de un comunicado, una carta abierta de un conjunto de iglesias, un movimiento ciudadano en un país pues, tercermundista, marginal, en los extramuros de la civilidad que se llamaba Perú. En Perú los cristianos ya se habían dado cuenta, con el movimiento Con mis hijos no te metas y con varias iglesias alrededor, de que el culto dominical era esencial. Entonces el pastor MacArthur dice, oye, los peruanos se están dando cuenta de eso, nosotros no nos podemos quedar atrás, y es ahí cuando él emprende esto. El Perú ha sido una cosa interesante. Sí, yo suscribo las palabras de Cristian cuando dice que el Perú es un faro moral y que gracias a Dios estamos en una posición muy buena respecto a otros países en donde estas leyes de identidad de género han avanzado tanto que han llegado a esos extremos de mutilar los órganos sanos de los niños. Entonces aquí en el Perú, gracias a Dios, no han avanzado tanto, pero en el Congreso, por ejemplo, hemos tenido, gracias a Dios, representantes que han hecho una buena labor, tenemos representantes que hacen una buena labor hasta hoy. Sin embargo, se introduce por otro lado, por el sistema judicial, ¿no? En el sistema judicial y cambiando ciertos artículos del Código Penal, como sucedió, por ejemplo, con el artículo 323 que penaliza la discriminación. O sea, estos términos, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, parecen, como dije, muy inofensivos, pero en realidad nosotros debemos estar atentos cuando son introducidos en nuestra legislación, porque se convierten en armas ideológicas para perseguir a los disidentes, para perseguir a los cristianos, para atentar contra las familias. Los derechos parentales, por ejemplo, que son derechos muy importantes, porque estos derechos surgen en la institución familiar, que es una institución prepolítica, ¿no? Y que también, además de ser un derecho, implica el deber o es el requisito previo
para que los padres cumplan con el deber de cuidar a sus hijos. Es verdad. Olga, muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, Se ha pasado Fabricio. rapidísimo. Muchas Sí, gracias. Gracias a ti. Un saludo para todos. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Vamos a